es el que pone en movimiento al órgano jurisdiccional. Se puede llamar actor. Fíjense, entonces la demanda está a cargo de quién, del juez, perdón, del demandante, y lógicamente dice que tiene que cumplir los requisitos del artículo 110. Y entre ellos decíamos que tiene que ponerle especial interés en hacer una buena relación de hechos y exponer fundamentos de derecho. No, ahí viene la jornada a quien se dirige el memorial, la suma, las partes, la petición en términos claros, precisos, la cuantía, si fuera posible cuantificar esa demanda, pero básicamente nos habíamos detenido en estos dos requisitos que son importantes para que el juez conozca de verdad la calidad y la firmeza de nuestra demanda, de nuestra pretensión, porque de otro modo, si no se expone en términos claros, con una buena redacción, con una buena fundamentación, además dice, acompañando o enriqueciendo con doctrina o jurisprudencia, lógicamente esa demanda va a ser débil, ¿verdad? Porque de lo que se trata también de alguna manera es llegar en buenos términos al juez, ¿no? Él tiene que ver, valorar y decir de verdad que la pretensión del demandante tiene razones fundamentales, porque es solo una pretensión. Hemos hablado harto el día sábado acerca de lo que es la pretensión. ¿Y por qué la demanda es una pretensión? Pretensión significa querer, ¿verdad? Desear, aspirar, buscar algo. Entonces, recurrimos a un ejemplo muy claro, además, que es la reivindicación. Cuando quien no es el dueño está poseyendo el inmueble y el verdadero propietario está fuera del inmueble, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacerle entender, más que hacerle entender, es llegarle en buenos términos al juez, decirle mi relación de hechos, en términos claros, precisos, no muy abundante, tengo que saber utilizar la síntesis, que definitivamente el demandante es el dueño. ¿Cómo se llama eso? Es el propietario. ¿Y qué le acredita la calidad de propietario? El título, ¿verdad? Sí. El título de dueño o de propietario. Registrado además dice dónde derechos reales. Es una prueba de mayor abundamiento porque la propiedad solo se acredita con el título, no necesariamente con derechos reales. Derechos reales únicamente le da publicidad al derecho propietario, no acredita derecho propietario, ¿verdad? Muy bien, entonces yo le explico del modo más claro, preciso, estoy fundamentando o planteando, poniendo en contexto mi problema aquí en el conocimiento del juez. Y le digo, señor juez, por tanto, pretendo, ¿qué cosa? La reivindicación. ¿Y cuál es mi fundamento del derecho? Es el artículo 1453 del Código Civil. Mire, he cumplido estos dos requisitos fundamentales, de modo que mi demanda esté muy bien planteada, muy bien fundamentada, muy bien argumentada, ¿verdad? No valen los excesos, tampoco hay que ser demasiado abundante y lógicamente llenarlo de doctrina, de jurisprudencia. Todo lo preciso, lo conciso. Entonces he hecho mi demanda y estoy pretendiendo, estoy queriendo recuperar
¿no? Porque el juez cuando recibe mi demanda, admite mi demanda y lee, ¿me reconoce inmediatamente mi derecho o simplemente está tomando como un elemento de convicción o de prueba? ¿Por qué? Porque frente a mi pretensión hay otra. ¿De quién? El demandado. Él también pretende otra cosa. Miren, entonces acá se da una pugna entre dos pretensiones o dos intereses. Por eso se llama un proceso ordinario o de conocimiento. ¿Por qué es de conocimiento? Porque a medida que va conociendo el proceso, el juez, a medida que va desarrollándose el proceso, el juez va tomando convicción, dice, para llegar a dónde? A la verdad material. ¿Y qué es la verdad material? Es averiguar exactamente en qué circunstancias se han producido los hechos y a quién le va a dar el juez la razón. Fíjense ustedes, entonces, demandar no significa definitivamente sentar el criterio de un derecho ya consolidado, ¿no? Yo pretendo por eso la demanda de consentimiento. Habla de pretensión. ¿Alguien más? Gracias. He planteado entonces mi demanda en los términos que les estoy explicando. Voy a pretender entonces recuperar como demandante. ¿Y ante quién o contra quién voy a dirigir la demanda? Contra el demandado. Pero como decía que es un proceso de conocimiento, esta es una verdad a medias, ¿verdad? Es una verdad a medias, porque definitivamente el juez también tiene que conocer qué es lo que dice el demandante, porque con seguridad él también pretende algo. Y su pretensión puede ser que la demanda convencional de justificación. Fíjense entonces, el escenario se ha ido aclarando y el juez tiene enfrente dos problemas o dos planteamientos o dos pretensiones. Por un lado, el demandante quiere recuperar o reivindicar, y por el otro lado, el demandado quiere retener la posesión. Ahora, ¿quién va a analizar y valorar todos aquellos hechos? ¿Y a quién en última instancia y en sentencia le va a dar la razón? Para llegar a eso, para llegar a una sentencia, tiene que hacer una valoración de qué. ¿Qué? De las pruebas, ¿verdad? Pueden haber prueba documental, prueba testifical, prueba de inspección, prueba prueba de peritaje, prueba de confesión. Eso va a depender ya del abogado, ¿no? El abogado tiene que saber elegir la prueba que va a presentar para su cliente, porque no es nomás ponerle todas las pruebas, porque el juez tiene toda la facultad o potestad de qué? De rechazar si son pruebas impertinentes o inconducentes. ¿Verdad? Va a someter, dice, a una valoración integral, total, pero bajo el principio, dice, de la comunidad probatoria, y la unidad probatoria. ¿Qué significa comunidad probatoria? El juez ya no hace ninguna discriminación y dice esta prueba es del demandante y solo le sirve a él.
Y esta otra prueba es solo del demandado y solo para él voy a valorar. No es así. Después valora toda la prueba, dice, en su totalidad, por eso se llama comunidad probatoria. Y probablemente muchas de las pruebas presentadas de una de las partes le puedan servir a la otra. ¿Qué les parece esa innovación dentro del derecho procesal civil? Y la unidad probatoria, lógicamente, es llegar a una sola verdad, y esa sola verdad se llama verdad material, dice. ¿Y esa verdad material para qué sirve? Para fundamentar y sostener la sentencia, ¿no? Entonces, ahí vamos. Una vez presentada entonces la demanda, ya habíamos explicado, tiene que contestar quién, el demandado. Miren, ¿cómo se ha ido integrando la litis? La litis es el conflicto, el proceso, ¿no? No es unilateral, no solo va de parte del demandante, sino que el demandado también tiene el derecho a asumir defensa y lógicamente a plantear sus argumentos y razonamientos. Entonces ahí está. Se establece, dice, el cuasi contrato de litis. Pero bueno, ahí hay una demanda o una pretensión del demandante y hay otra demanda o pretensión del demandado. Y primero dice, contesta negativamente. ¿Qué es contestar negativamente? Que rechaza la pretensión del demandante. Es rechazar, argumentar y decir, no, definitivamente lo que se pide no es correcto, ¿no? Ya puede adelantar incluso de que él esté en posesión de más de 10 años y lógicamente a él existe el derecho de la posesión. Contesta negativamente, aunque hay una alternativa, ¿verdad? ¿Cuál sería el allanamiento? ¿Qué es el allanamiento? Aceptar la pretensión del demandado. Entonces puede, dice, que es una posibilidad poco probable, muy poco probable, porque definitivamente al abogado tampoco le conviene, no es más ni lo orienta, si quiere, para que el cliente pueda que al cliente o al abogado, el abogado le va a consultar y va a decir, mira, hay este problema. Al demandado le va a decir, mira, él está pidiendo la reivindicación y te está demandando. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Dice que no es su derecho, le devolveré. En ese caso se diera el allanamiento. Devolver significaría reconocer el derecho propietario del demandado, ¿no? Pero bueno, normalmente no pasa eso y el demandado, vamos a contestar negativamente, le dice, porque verás, si pierdes vas a pagar honorarios y le asusta al cliente, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, la contestación negativa dice, tiene que reunir los mismos requisitos de la demanda, ¿no? Tiene que haber una motivación, una fundamentación, porque se opone, dice, a la pretensión de sueño. Pero dice también, dice, pueden oponer excepciones. ¿Y qué habían sido las excepciones? Podemos poner antes de la contestación las excepciones previas. Dice, las excepciones previas son medios de defensa del demandado, porque se refiere al demandado, no el demandante inicialmente, no. Entonces el demandado opone las excepciones previas. Usted a ver, ¿qué son las excepciones previas? Está perdida, ¿no? ¿Tú?
ya la próxima clase ya el examen de primer año. Entonces ya tenemos temas avanzados y no tengo que decir que sí, ¿verdad? Pero además hemos advertido de que los que nos visitan de vez en cuando, lógicamente, no están en condiciones de entrar a un examen, ¿no? Por varias razones. La materia práctica, seminarios, tiene que hacer el seguimiento, ¿verdad? Entonces yo quería ver qué más o menos qué está pasando por ahí. Y vamos a tener, lamentablemente, la mala fortuna de que no le va a ir bien. Pero no solo eso, no sino que estamos llevando el control de la asistencia, así que tienen que tener un 80% para habilitarse al examen. Yo no hago exámenes para todos. Yo, en base a las listas que estamos levantando y a la cantidad o al promedio de asistencia, yo hago mis exámenes que no tengo tiempo haciendo como volante, no usado. Entonces las excepciones jóvenes son leyes de defensa, dice, que el demandado puede plantear. Hice en la clase anterior una división o una separación, dije que las últimas 4 excepciones, que son las de prescripción, ¿verdad? Prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción, conciliación y derechamiento del derecho, no del proceso. Ya. Entonces, el cliente, el demandado, lo primero que hace es consultar con su abogado, ¿no? Y el abogado, si sabe materia civil, le va a decir, a ver, ¿cómo es el problema? Cuéntame, ¿no? Y le va a decir, mire, ya sabe que no hubo un proceso anterior, ya me demandó hace años, prácticamente ya hay una sentencia con calidad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que no se puede iniciar una nueva demanda sobre lo mismo. Ahora nos dice acá, se puede plantear una excepción previa de cosa juzgada. O le dice, yo ya he transado con él, hemos firmado, tengo un documento transaccional donde definitivamente yo le devuelvo el precio de pagar un dinero para que él me deje la casa. Eso es transacción. O puede haber conciliación. O finalmente le dice, él ya me demandó hace años, pero desistió. ¿Qué es desistir? Abandonó. Pero hay dos formas de desistimiento, del derecho y del proceso. ¿Verdad? A ver, de nuevo, hay desistimiento del proceso y del derecho. Desistir del proceso significa que ha empezado la demanda y ha abandonado, pero lo puede, dice, reiniciar dentro del plazo de un año. Ha perdido o ha abandonado el proceso, esa primera opción, digamos, pero lo que no ha hecho es renunciar a su derecho. Sigo teniendo el derecho ¿a qué? A reivindicar. Pero si desiste del derecho, ¿qué quiere decir? Que ya no quiere demandar absolutamente la reivindicación. Y en ese caso, su caso habría quedado resuelto sin la opción de volver a demandar porque hubo un desistimiento del derecho. Jóvenes, entonces el abogado ve todas estas cosas, porque lo primero que tiene que hacer el abogado es oírle, ¿no? Al cliente o no, o decirle cuánto le va a cobrar. No, pues tiene que oír y decir, a ver,
resuelta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Por ahí ni siquiera es un tema o materia que conoce el abogado. Uno le dice, no, consulta nomás con otro abogado que es materia penal. Por ese lado te puede ir mejor, o es materia agroambiental, no, eso no es así. Pero no pasa eso, ¿no? En los hechos. Ahora, ante tanta crisis, no, yo creo que nadie dice, no, yo lo conozco y no la agarra, ¿no? Todo puede. Todo lo que se puede, dice, se acepta, ya. Entonces, vamos a suponer que hay un documento transaccional y al contestar por el primer memorial, sin contestar ni siquiera negativamente, opone la excepción previa de transacción, de conciliación o juzgado. El juez que hace traslado, dice, ¿no? Es traslador, en la jerga jurídica, traslado es que lo que está pidiendo una de las partes que también vaya a conocimiento de la otra, trasladar, ¿verdad? Llevar de un lugar a otro. El sentido figurado significa que llevar, digamos, el planteamiento de una parte a conocimiento de la otra. ¿Saben qué es el sentido figurado, verdad? El lenguaje figurado, ¿o no? ¿Nunca han hablado en sentido figurado? ¿Tú sabes qué es el sentido figurado? ¿El lenguaje figurado? Que voy a bajar la luz y las estrellas de una promesa a una muchacha. ¿Ese no es un lenguaje figurado? Porque en la realidad nunca vas a poder, ¿no? Ese es un lenguaje poético. Jóvenes, entonces el juez va trasladado, el otro contesta, valora el juez, no dice, acá hay transacción. Entonces dice, probada la excepción de transacción. Y ahí había terminado el proceso. Entonces aquí le conviene saber utilizar estos recursos, va a ser al abogado, ¿no? Porque el abogado es el que finalmente le dirá, mira, yo voy a plantear una excepción, de modo que voy a terminar el proceso. Le podrá decir con un memorial, probablemente el cliente diga, no, pero si has hecho una hojita apenas, no sé. ¿Se paga por la extensión del memorial o por el conocimiento? ¿Verdad? No me acuerdo de un caso hubo, pero no sé si gané lo llaman a usted una máquina, una de las fábricas, para semanas, nada. Ya no va a poner en detalles sobre comercio técnico. En la silla se sienta, dice, frente a la máquina, está un día, 2 días, mira, y les pide un desarmador. Bueno, agarre el desarmador, no sé, ajuste un tornillo, ahora encienda y empieza nuevamente a girar. ¿Y cuánto es su honorario? Por decir 10 bolivianos por haber utilizado el desarmador, dice, y ajustado el tornillo. Pero 1 millón por mis conocimientos. ¿Verdad? Si yo le demuestro al juez o al cliente de que con una excepción puedo terminar el proceso, ¿será que me va a pagar el precio de una causa? ¿Un problema, no? ¿Qué dices? Si te dijera el cliente, ese asunto usted no sabe nada de derecho, pero de excepción, le dice, yo voy a resolver con un memorial de esta zona, pero te voy a cobrar igual que si estuviese atendiendo todo
Jóvenes, entonces, el juez declara aprobada la excepción. ¿A través de qué? No de una sentencia, sino de un auto definitivo. Vamos a ver después en las siguientes clases qué es un auto interrogatorio, un auto definitivo, etc. Entonces dice, estas 4 últimas excepciones, que no dice el procedimiento, en realidad habían resuelto qué cosa, el proceso, ¿verdad? Claro, ha terminado el proceso, ¿no? En cambio, dice, estas otras solo sirven para regularizar el proceso. No es lo mismo que resolver el proceso, regularizar. A ver, por ejemplo, falta de capacidad. El demandado dice, no, pues excepción previa de falta de capacidad. Él no va a resolver el proceso con esa excepción, simplemente está corrigiendo. ¿Qué significa falta de capacidad? Que el demandante no es mayor de edad, ¿no? O que el demandante está siendo representado por un apoderado sin el suficiente poder especial, ¿verdad? Porque no dice qué tipo de proceso va a plantear, no dice en qué juzgado, en qué materia, ni contra quién. Esa representación está mal. Entonces ahí hay problema de falta de personería. Entonces el juez, ¿qué hace? Dicta una resolución corrigiendo, le dice, presente una nueva o un nuevo poder que acredite su personería. No ha resuelto nada, ¿verdad? Simplemente ha corregido ese error. Si le dice, señor, pues usted es incompetente, el juez dice, bueno, a ver, me está usted pidiendo su cartón de un terreno que esté en el área rural. Y las usucapinas solo se hacen en predios urbanos. Entonces, ¿quién será competente? El juez agroambiental. Entonces le dice, apártese del conocimiento y remita la causa a un juez competente. Jóvenes, entonces, estas excepciones sirven para eso. O para resolver el problema, dice el derecho, o simplemente para reencauzar el proceso. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Doctor, en caso de que el juez haya dictado el auto definitivo resolviendo el conflicto, ¿se puede plantear la siguiente que la casación? ¿O ahí se queda? Primero que es un auto definitivo y no es sentencia. Un poco difícil explicar en este momento qué es un auto definitivo. Dice, el auto definitivo no resuelve el fondo del derecho, dice, ¿no? No resuelve el mérito de la causa, sino que pone fin al proceso. Pero es un poco complicado eso. Si digamos el juez declara aprobada, escúchenme, aprobada la excepción previa de cosas juzgadas, transacción o conciliación, ¿quién ha perdido? El demandante o no. Porque quien ha opuesto la excepción es el demandante. Tiene el demandado la opción de plantear una ¿qué se llama? Una apelación, claro, una apelación. Puede estamos hablando mucho. Puede, dice, plantear una apelación. Y como el auto definitivo tiene la calidad de sentencia, también se puede recurrir de casa. ¿Ya? A eso sí. O sea, yo les digo, resuelve el conflicto, pero siempre tomando en cuenta de que otra parte tiene la opción de apelar o de recurrir. Muy bien. Entonces dice,
Las excepciones serán presentadas, dice, cualquiera de estas, dice, y serán corridas en traslado para que conteste en el plazo de los 15 días. Y una vez que conteste, no lo resuelve el juez ese rato, tiene que ser en audiencia. A ver, leen el artículo 363, numeral 3. Numeral 3. Numeral 3. Citada legalmente, la parte demandada deberá contestar en plazo de 30 días. En el plazo de 30 días. 30 días. A ver, de nuevo, ¿ves? Citada legalmente, la parte demandada deberá contestar en el plazo de 30 días. Sí, pero, a ver, algo ahí del 366. 363. No, 66. 66, numeral 3. Actividades en la audiencia preliminar. Sí. Numeral 3. Recepción de prueba relativa a excepciones. Si existieren hechos que, siendo susceptibles de prueba, esta hubiera sido pedida juntamente con las excepciones. O sea, en esa audiencia preliminar el juez va a resolver las excepciones, ¿no? Si fueran de estas excepciones, entonces declarará aprobada y terminaría la primera instancia mediante un auto definitivo. Y si fueran de estas otras, lógicamente tendría que ordenar que se regularice el proceso. A eso se refiere joven. La parte demandada podrá reconvenir otra posibilidad. En el mismo memorial joven, primero, en la contestación negativa, también se puede oponer excepciones y finalmente ¿Y qué es reconvenir? Es contrademandar, ¿verdad? La contrapretensión. Y aquí he puesto el ejemplo. Si este quiere reivindicar al demandante, este lógicamente va a reconvenir por la usucapión del Senado. Ahí está, ¿no? Siempre la reconvención también, como es una nueva demanda, tiene que cumplir con los mismos requisitos de la demanda, tiene que haber un fundamento de ello, fundamentos de derecho, hablar de las pedir en términos claros, dice lo que quiere, y así por tanto, pido a su autoridad declarar improbada la demanda y probada la reconvención. ¿No? Entonces pretende él que su contrademanda sea tomada en cuenta y que se imponga contra la demanda, porque puede darse el caso de que evidentemente el que esté en posesión está más de 10 años. ¿Qué se necesita para acreditar la posesión de 10 años? Precisamente esa posesión ininterrumpida, ¿no? ¿Qué más? De buena fe. Pública, ininterrumpida, pública, continuada. Pero además tiene que haber otro elemento, dice, ¿no? El ánimo. El ánimo. Las ganas de que resuelva, ¿no? De verdad desear algo que, pues, en el fondo dice, no, yo soy dueño, me he conducido como verdadero dueño, porque si no hubiese habido ese verdadero ánimo, no hubiese hecho esas mejoras, ¿o no? He construido ahí, he ampliado la casa, he puesto muro, he instalado una cosa, otra cosa, gas, agua, teléfono. ¿Con qué ahora ya nadie pone teléfono, no? Wi-Fi, pero teléfono fijo ya nadie, ¿no? Antes el teléfono fijo incluso servía de garantía para sacar un préstamo. Eso es historia, ¿no? Uno dice
¿cuándo era eso? Porque ahora nadie ya compra teléfono fijo. ¿No? Todos tienen sus celulares. ¿No? O sea, es raro que alguna vez se marcamos con el fijo. Pero antes el teléfono era una garantía. Fíjense, de verdad. El precio real era de $1,500. Oye, yo creo que si regalaron lo compro. ¿No? Así que jóvenes, ¿cómo van cambiando los años? ¿No? ¿Y cuándo era eso? Van a decir ustedes. Son las de convención jóvenes, dice. Es cuando la parte demandada puede reconvenir o contrademandar, dice, en el mismo escrito, dice, ¿no? Y observando los mismos requisitos. Pero dice la demanda reconvencional solo se admite en procesos ordinarios. No les he dicho que este es un proceso ordinario, pero todos los ejemplos que pongo son de procesos ordinarios. Hay procesos, dice, vamos a empezar por el ordinario. Hay procesos extraordinarios. Hay procesos monitorios. Hay procesos incidentales, hay procesos cautelares. Y definitivamente en el procedimiento van a encontrar varias formas, pero este es el más común y corriente. Cuando decimos proceso ordinario, significa, dice, que es un proceso que normalmente se aplica a todas las causas o demandas en materia civil. Por eso, lo ordinario, lo corriente, lo práctico, dice, ¿no? Pero además este proceso ordinario es el más complejo, ¿verdad? Sale una sentencia, luego viene, ¿qué cosa? La apelación al Tribunal Departamental de Justicia, que es la segunda instancia, y hay una tercera opción que se llama casación al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Miren, hay tres opciones. En cambio, en los extraordinarios no se llega más que hasta la apelación. No hay casación. Ejemplo, en un desalojo. ¿Qué quiere decir desalojo? En un desalojo de vivienda, es el tema de los alquileres, ¿no? Un contrato de alquiler, el inquilino no paga, no quiere salir, que no se plantea una demanda de desalojo, dice, que es un proceso extraordinario. Hay una sola audiencia. En un proceso ordinario, ¿cuántas clases de audiencia hay? ¿Cuántas hay en un ordinario? Dos. La preliminar y la complementaria. La preliminar y la complementaria. En un proceso extraordinario hay una sola audiencia y en esa audiencia sale la sentencia. O sea, van acortando los plazos, ¿viste? Para no hacer lo muy complejo, pero definitivamente hay que apurar, ¿no?, el proceso de desalojo, por ejemplo, para que salga ese inquilino moroso, ¿no? Esa es la finalidad. ¿El monitorio qué es? Es un proceso para cobrar obligaciones o deudas. Es lo que llaman procesos ejecutivos. En un proceso ordinario, jóvenes, se llega a la verdad material, pero luego de todo un proceso de conocimiento, porque el derecho es incierto, ¿verdad?
el demandante pretende una cosa, cree tener el derecho, el demandado pretende otra cosa, también cree tener el derecho. En un proceso monitorio ejecutivo, el derecho ya está reconocido y establecido. ¿Cómo es eso? Acá se pretende llegar a la verdad material, ¿no? Acá ya se tiene la verdad. Y solamente se está ejecutando. Es el contrato de préstamo. Hay un deudor o hay un acreedor, hay un deudor, hay una obligación, $5,000, quizá ya no hay dólares, ¿no? Hay un plazo, 6 meses, y hay un interés. No siempre el interés es obligatorio, ¿no? Uno puede dar sin interés, lógicamente son derechos absolutamente negociables. Pero miren, yo he prestado un dinero, he prestado $5,000 por este plazo de los 6 meses, al cabo de los cuales tiene que devolverme o no. Sí. El deudor, ¿no? Y además pagarme ¿qué? Los intereses. Ni me pagan los intereses y tampoco me devuelven lo que me deben. ¿Qué es lo que hago? No voy a iniciar un proceso ordinario porque no tengo que averiguar el derecho está ahí. Hay una deuda, hay un deudor, hay un acreedor, hay una obligación y hay un plazo. Entonces, en el proceso ejecutivo no se averigua la verdad. Lo que se hace es ejecutar, es decir, poner en práctica y hacer que el deudor pague la obligación. ¿O no? ¿No? Por eso se llama proceso monitorio. Bueno, entonces el ordinario, jóvenes, es el proceso común, corriente. En realidad, a través del ordinario se resuelve una gran parte de todos los procesos en materia civil y los procesos de mayor, digamos, significación y envergadura, ¿no? Por ejemplo, nulidad de contrato, resolución de contratos, rescisión de... Cuando las personas no conocen el manejo técnico, lógicamente cometen este tipo de errores, ¿no? Dice que tenía que recoger la basura de una empresa, no sé si será verdad, cuenta, qué sé yo, ¿no? Es el alcalde que dice que había una empresa que tenía que recoger la basura y no ha recogido. Y dice, vamos a rescindir el contrato. Todos sabemos y decir, claro, lo que quiere decir el alcalde es dejar sin efecto rescindir. Claro, se le perdona al que no conoce materia, como podríamos cometer los mismos errores, por ejemplo, en medicina, ¿no? Nosotros que no somos médicos, tantas cosas que, como alguien decía, tengo una carne viciosa, decía, ¿no? Un pedazo de carne por ahí, y algún médico en son de burro, así se decía, y esa carne bebe, chupa, entonces cometemos eso, pero lo correcto sería, vamos a resolver el contrato, porque rescindir el contrato es otra cosa, ya vimos, no leímos en la clase anterior, ¿qué es rescindir un contrato? Tiene otros elementos, tiene otros requisitos. ¿Se acuerdan que hablamos de una anciana que vendió su casa o su lote de 5,000 metros por 700 bolivianos? Sí. Cuando el lote costaba $700,000. Entonces ahí se aprovecharon de la ignorancia de la señora. La señora era una anciana, hablaba quechua, no sabía leer. Entonces ahí encajan todos los elementos para rescindir, no para resolver. ¿Cuándo resuelvo un contrato? Cuando yo he hecho un contrato, por ejemplo, de construcción, le he pagado al arquitecto lo que me ha pedido, hemos quedado en que él va a construir en obra vendida, no toda la casa, en el plazo de 1 año, digamos, o 9 meses. Pasaron los 9 meses y no hay tal casa. Yo ya le pagamos todo, ¿verdad? ¿Quién ha incumplido?
el arquitecto o el contratista, ¿no? Entonces lo que voy a pedir es resolución de contrato, que me devuelvan el contrato. O puedo pedir, dice, cumplimiento de contrato. Pero sé que si en un año no ha cumplido, peor va a cumplir después, ¿no? No va a pedirle el dinero. ¿Y qué es la admisibilidad? Y se admite solo en procesos ordinarios, en esto que está ahí en el ejemplo. Nada de extraordinario, monitores, incidental, nada. Solo en procesos ordinarios. Si yo atiendo un proceso ejecutivo, yo soy el demandador, yo soy el abogado del demandador. En un ejecutivo ya sale la sentencia, interesante, se llama sentencia inicial. Y ahí dice que pague la suma de tantos, no bajo apercibimiento de embargarse todos los bienes del demandador, del deudor, ¿no? Entonces, uno diría, pero carajo, acá no hay el debido proceso, no voy a defenderme, porque ya ha salido la sentencia, ¿verdad? Pero ahí volvemos al tema anterior de que haya un derecho establecido, un derecho reconocido. El juez dice, sí, acá hay un deudor, acá hay un plazo vencido que no ha cumplido, hay una obligación, no ha cumplido. Entonces le dice, pague en el plazo de tantos días, bajo alternativa de embargar sus bienes, ¿no? Pero ¿qué le toca al demandado en cuanto, o al coactivado o al ejecutado en cuanto es notificado? Plantear las excepciones. Ya no se llaman excepciones previas, simplemente son excepciones. Y puedo decir, señor juez, ese documento de préstamo no es un título ejecutivo. Porque para que haya una demanda ejecutiva, tiene que ser un título ejecutivo. Y en el título ejecutivo no puede haber contraprestaciones, no puede haber, dice, acuerdos bilaterales. Si ahí ponemos, yo presto la suma de tantos, digamos, de 5,000 bolivianos para que me devuelvan el plazo, ¿no? O, en otra cláusula añado y digo, a cambio él construya para mí, digamos, unos cuartos en obra gruesa. Ah, pues ya no. Él es la calidad de título ejecutivo, porque en realidad ya habría una bilateralidad, ¿no? Porque para que haya ejecutivo tiene que haber un deudor y un acreedor. Pero cuando incluye eso de que el otro puede, a cambio de pagarme o de devolverme los 5,000, me construye unos cuartos, ya se ha distorsionado la figura del título ejecutivo. Entonces planteo la excepción previa de falta de fuerza. La modificación o ampliación de una demanda reconvencional, igual que en el ordinario, perdón, en la demanda. Antes de contestar yo puedo modificar, por ahí estoy reconviniendo por la usucapión ordinaria de 5 años, y lo que correspondería sería la de 10. Corrijo la mano. No me sé si quedemos ahí.